Sí, ya en estos momentos ya estamos grabando lo que es la clase y bueno, para explicar básicamente lo que vamos a realizar es poder continuar viendo el trabajo que estuvimos realizando en la antigua clase antes del receso que se tuvo por el tema de esta modalidad del día por medio. Y vamos a trabajar con el mismo material de lo que es el tema de la vida cotidiana, ¿cierto? A través de la historia. Habíamos visto, para poder recordar un poco, ahí está el objetivo de la clase, la cual va a ser la misma. Vamos a trabajar ahora haciendo otro trabajo. Habíamos visto este video respecto a esta serie de televisión que era los 80. Habíamos analizado el video y a partir del video pudimos responder ciertas preguntas, que son estas que están acá ya en la proyección. Habíamos conversado y desarrollado un poco el tema de cómo era la formación o el núcleo familiar en aquella década y quizá tratar de hacer la comparación y el contraste de la forma en que el núcleo familiar en la actualidad ha ido manteniendo ciertos elementos, como hay otros que han cambiado notablemente. Habíamos discutido en esa oportunidad en que se podía percibir, se podía observar algunas tradiciones familiares que eran prácticas de la época, como el hecho de que todos juntos pudiesen comer, la jerarquía del padre de familia o el tema del jerarca, ¿cierto? El que era el jefe de hogar. Y también habíamos mencionado cómo esos aspectos habían cambiado en la actualidad, como es el tema de la familia en sí, de que ya esa práctica de que todos juntos coman, o que se cene, o que en familia existan ciertos espacios de convivencia que ya no se dan tanto por la vorágine y la velocidad que tiene el mundo en la actualidad. Y habíamos visto también la figura del padre de familia o del jerarca, que también había cambiado, de que ya no existía una familia tan estructurada o una familia nuclear como se les conoce, la típica familia tradicional que consta de padre, madre, hijos, sino que ese formato, ese esquema había cambiado ya en Chile o cambió, en donde no necesariamente el jefe de hogar es un jefe, o puede ser una mujer, ¿cierto? No necesariamente el padre, o en simples hogares no hay padre, sino hay madre o abuela o tía. Habíamos entonces estado utilizando esta tabla, en la cual yo les voy a mostrar dónde está esta tabla. Habíamos visto y trabajado, ¿se acuerdan? Que le estaba preguntando a algunos, muchos de ustedes me respondieron, otros hicieron oídos sordos, espero que estaba mal el audio o el micrófono. Había que comparar algunos ámbitos de lo que era la vida o la forma en que se vivía en la época hace unos 20, 30 años atrás, en estos ámbitos, como estamos mostrando, y cómo había esto evolucionado, había cambiado a través del tiempo. Ya el ejercicio consistía en poder haber seleccionado cada uno de ustedes a lo menos tres de estos elementos y los fuimos explicando a través de la clase. Ya, esa fue como la gran actividad que hicimos hace dos lunes atrás. No, miento, hace una semana atrás. ¿Ya? Y después, el día martes no tuvimos clase por el tema de que el día martes no correspondía a clase, ¿cierto? En todo el día. Ahora, trabajando esta misma tabla, para los que quizás faltaron, ya había que complementar, ¿cierto? Vuelvo a insistir, lo que ha cambiado dentro que era la época de los 80 hasta la actualidad. Una vez hecho esta tabla, y vamos a continuar utilizando este trabajo, yo les voy a decir por qué, porque vamos a hacer un trabajo en base a esto. Vamos a completar esta siguiente tabla, ya utilizando los mismos parámetros que están acá, ya. Vamos a clasificar cada uno de estos ámbitos en lo que es una de las cuatro dimensiones que ya en otras clases, en otras unidades hemos estado viendo, que es las dimensiones sociales, culturales, políticas y económicas. Para ello, lo que voy a hacer, voy a preguntar por alumnos que me puedan ayudar. Obviamente no todos
quizás van a cooperar o sí lo van a hacer, estoy viendo si es que alcanzamos o no que todos participen, pero que cada uno de ustedes me pueda decir dos ámbitos y localizarlos en la dimensión que corresponda. Vamos a empezar justamente, la primera que tengo acá en el listado es Paula, si es que puede activar su micrófono. Sí, profe, acá estoy. Acá está. Muy bien, Paula. Mira, vamos a hacer esto bastante sencillo, esta actividad. Tengo el ámbito, vamos a hacerlo por orden, de salud y senectud. Me gustaría que pudiésemos primero hacer el ejercicio de poder clasificar en qué dimensión podemos relacionar estos ámbitos que te acabo de mencionar. Mm, yo creo que la salud va en social. ¿Ya? Ay, espérame que se me quedó pegado. Y la senectud, me acuerdo que la clase pasada lo explicó, pero no me acuerdo bien qué se Ya, la trataba. senectud tiene que ver con la expectativa de vida o la cantidad de población que se enfoca en cierto grupo etario que específicamente es el adulto mayor, los Ah, viejitos, los abuelitos. también es social. ¿Sí? Creo que sí. Ya. Muy bien, gracias Paula. Un 7, 7, 7, 7. La Carolina Peredo, si es que puede activar su micrófono, por favor. Ya, Toca educación educación. y estructura de la familia, sí. Eh, Ay, profe, estoy perdida, falta la clase pasada. Pero yo creo que educación igual va en lo que es la dimensión social. Ya, ojo que las dimensiones se pueden repetir. No es que educación sea una solamente. Y la estructura de la familia, mm, cultural o social. Ay, no, ahí me perdí. Cultural. Ya, vuelvo a insistir, hay algunos ámbitos que no necesariamente corresponden a una dimensión. Ya, muchas gracias, Carolina. Por ejemplo, el tema de la educación puede ser una dimensión social, pero también puede ser una dimensión política, porque existen políticas en torno a la educación, al igual que el tema de... no, me estoy adelantando. Ya. Said, ¿puede activar su micrófono, por favor? Sí, profe, acá estoy. Ya, ya Said, el mismo ejercicio, a usted le va a tocar trabajo y vestuario. ¿Qué dimensiones podemos utilizar? Pueden ser más de una, para poder definir estos ámbitos. Mm, Ay, profe, yo diría que, a ver, el trabajo podría ser desde una dimensión política y económica. Ya usted me dice económica, política, Ahí no sé si estoy muy seguro. Yo diría que es que yo creo que es económico y también social, social, sí, justamente eso te voy a en decir. vez de política, social. Y Más el vestuario, social, ¿cierto? ujú. Recordemos que siempre hay como 4 o 5 ámbitos que son relacionados con la dimensión social, que es la salud, la educación, el trabajo, la seguridad y la vivienda, que por lo general son los indicadores que también miden la pobreza multidimensional. Ya, muchas gracias, ahí entonces Ah, profe, y el vestuario falta no, no. vestuario, Ah, disculpe, tiene razón, y o sea vestuario, que yo diría faltó que la ropa. dimensión cultural Ya, cultural. Bueno, sí, y... la ropa tiene que ver, ya. Pero no sé si social también, o sea, es que también depende de las masas y de lo que uno ya, pero yo creo que eso lo termina más el cultural, más que el social. Ya. Sí, yo comparto con usted ese mismo parecer. Muchas gracias, Said. Ujú. Valentina, ¿puede activar su micrófono? Halcón, Valentina Halcón. Vale. Ya parece que tiene problemas. Hay problemas remotos. Vamos a pasar a la siguiente persona, Ágata. Si puede activar su micrófono también. Acá estoy, profe. Ya.
Ágata, vamos a seguir con los otros dos ámbitos que es sexualidad y vivienda. Yo creo que ahí se va en la dimensión social y cultural, Sexualidad, yo creo. ya, Y la vivienda ahí ya yo creo que en la económica puede ser, no sé. ya. Económica, ¿por qué? ¿En qué sentido? ¿Cómo ayudar a tener tu casita en la economía? Porque es como estabilidad, sinónimo de estabilidad, por decirlo así. Ya, ¿y eso en qué dimensión entonces económica? No Recordemos sé, pero que ajá, la pillo. ya la pillé. Yo le sugeriría que vivienda un poquito más en dimensión social. Yo justamente acababa de mencionar de que existen 4 o 5 ámbitos que la dimensión social la aborda siempre, que es la seguridad, la salud, la educación, el empleo y la Mm, vivienda. ¿Ya? Vamos a relacionarlo con eso. Ya, muchas gracias, Agatha. Vamos a pedirle a Nara, si es que puede activar su micrófono, por favor. Sí, pero sacaste el... Ya, ahí está. Nara, el transporte, religión y espiritualidad. Eh, transporte yo creo que podría ser ay, eh, económica y social, o Ya, social no. económica y social, ya. Religión y espiritualidad. Y em, cultural, dimensión Cul- cultural. cultural. Genial. Muchas gracias, Nara. Vamos a pedirle a la persona que sigue después de Nara, que es Renato. Hola, hola, ¿se me escucha? Sí, fuerte y claro. Ya, Renato. Hagamos lo siguiente, como le quedan 3, usted me va a hacer las últimas 3. Las tres. Ya. Sí, maternidad, diversidad y Eh, culturalidad y entretenimiento. maternidad, yo diría que es cultural, ¿no? Ya, Diversidad y culturalidad también, ya, cultura. Y entretenimiento social. ya. ¿Y cultural no piensa que también el entretenimiento? Eh, sí, Acá- Sí, claro, yo pienso, imagínate, porque ha cambiado la forma en que se entretiene el chileno, ¿no? ¿en qué ¿Han sentido? cambiado los gustos de entretenimiento del chileno en comparación a 30, 40 años atrás? ¿Qué piensa usted? ¿Se entretiene de las mismas cosas? ¿Le llama la atención las mismas cosas? Eh, es diferente obviamente a antes, pero yo creo que igual, sí, igual o no. No sé, pues le pregunto, es el análisis. Bueno, y en base a esa pregunta, no lo voy a presionar más, pero muchas gracias, Renato. En base a eso, a este cuestionamiento que justamente le comentaba a Renato, es que vamos a realizar una actividad el día de hoy. Miren, observen esta tabla. Si tienen la posibilidad de sacarle un pantallazo al celular, háganlo. Si es que pueden sacarle el pantallazo al computador no sé, a lo que estén utilizando como dispositivo, lo pueden hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Esta tabla o esta actividad que hicimos ahora les va a ayudar a poder realizar otra actividad que va a ser el trabajo. Vamos a estar complementando todas las actividades. Recordemos que previamente, eh, perdón, ahí sí. Previamente habíamos visto esta tabla, ya aquellos que la pudieron realizar la clase anterior, había que llenar, ¿cierto?, cómo cada uno de estos ámbitos ha ido evolucionando a través de estos años. Ahora hicimos esta segunda tabla, en la cual muestra cómo estos ámbitos se pueden relacionar aquí a diversas dimensiones dentro de la historia, ya sea cultural, social, económico o político. Y vamos a ver ahora una tercera tabla. Ahora sí, esta la van a tener que hacer ustedes. Voy a borrar, sí, antes los círculos que había hecho. Ya, ahí sí creo que los borré todos. Sí, ahí están borrados todos. Y vamos a tener una tercera tabla. Ahora esta ustedes la van a tener que realizar.
utilizando las actividades y los conocimientos que hemos realizado en las clases anteriores respecto a las preguntas, ¿ya? Ahora, ya hemos entendido algunas características de la vida cotidiana, ¿ya? Hemos visto en las tablas anteriores los ámbitos, ¿cierto? Que puede ser salud, senectud, educación. Vimos la comparación, cómo esto ha ido cambiando, vimos desde qué dimensión histórica lo podemos abordar desde el aspecto político, económico, social o cultural. Ahora lo que vamos a hacer es poder realizar preguntas relacionadas a esta caracterización de la vida cotidiana. Solamente les voy a pedir que exijan o utilicen un ámbito y que puedan construir preguntas en base a ese ámbito de acuerdo a las que hemos visto en las otras clases. Preguntas descriptivas, causales, comparativas, evaluativas en tiempo histórico y de empatía histórica. Ya, recuerden que las preguntas descriptivas tienen que ver principalmente con el poder, como dice la palabra, describir el acontecimiento, ya, en forma objetiva. Que la pregunta me permita a mí saber en forma objetiva en qué consiste, en este caso, el ámbito que yo voy a seleccionar. Las preguntas causales buscan, como dice la palabra, establecer un origen o una relación, ¿cierto?, respecto al tema. Las preguntas comparativas me permiten visualizar si es que estos elementos con el tiempo se han mantenido en forma igual, si han sido diferentes. Me permite comparar ya sea en semejanza o en diferencia ciertos elementos, en este caso el ámbito que voy a escoger. Las preguntas evaluativas, recuerden que tienen que ver con un juicio de valor. Habíamos dicho eso, ya que tiene que ver cómo resulta, cómo le pareció a las personas en aquel momento, qué le pareció a la sociedad chilena, qué sé yo. La pregunta de tiempo histórico tiene que ver con una pregunta que me permite a mí saber el contexto temporal del ámbito que estoy investigando, y finalmente la empatía histórica tiene que ver con el hecho de poder sacar una respuesta emocional y tratar de generar un apego, una cercanía con el ámbito que estoy estudiando. ¿Ya? Entonces me van a tener que escoger uno de los ámbitos que estábamos acá trabajando, que ya habíamos estado trabajando en la clase anterior, también del día lunes pasado, y vamos a comenzar a hacer preguntas en base a eso, ¿ya? Y una vez que terminemos las preguntas, vamos a pasar a la otra parte de la actividad. Ya, yo les voy a dar ahora un par de minutos, les voy a dar unos 10 o 15 minutos, ya yo les voy a dar quizás hasta las 11:43, 11:44, para poder trabajar con las preguntas. Si es que tienen alguna consulta o duda, me pueden ir preguntando ahora. Ya lo ideal es que no escojan los mismos ámbitos a trabajar. Si quieren trabajar de 2 o 3 personas, no hay problema, también lo pueden hacer, ¿ya? Pero la idea es que puedan trabajar y completar esta tabla. Escoger aunque sea un ámbito y completar con las preguntas. Ya comiencen, chiquillos. Profe, ¿Sí? ¿Estoy acá? quería preguntarle algo. Pregúnteme Que nomás. se supone que yo tengo que elegir un ámbito y de ese ámbito hacer las diferentes preguntas, así como una descriptiva de ese ámbito, una causal, una comparativa, una evaluativa, Ajá. un tipo histórico y una... ¿Así? Sí. Sí, si tú elegiste, por decir, el ámbito de educación, las preguntas tienen que ir en relacionado con educación, ¿ya? No hay que elegir
lo Ah, que es ya, el ok. tema de las Gracias. dimensiones, ¿ya? Porque, ya, ojo, es el ámbito que hay que hacer, la pregunta se hace en torno al ámbito, ¿ya? Profe, ¿y esto es a término general o más regional? Como Eh, este. Se supone que estamos viendo historia reciente, historia cercana, local. ¿Puede ser de un ejemplo local para que podamos entender la historia desde un nivel más, desde una esfera más pequeña? Ok, o sea, no puede ser algo a nivel mundial. No, Ya, sí, profe. de hecho, sí, no, no puede ser. Ya, pero ojo, primero, lo primero que deben que hacer es escoger un ámbito, elijan un ámbito de los que vimos recién. Puede ser senectud, educación, salud, transporte, vestimenta, entretención, religiosidad, espiritualidad, cualquiera, pero elijan uno primero. Eso es lo primero que tienen que hacer, elegir un ámbito y ahí a partir de eso comenzar a realizar las preguntas. Profe, ¿Sí? disculpe si lo interrumpí, lo que pasa es que el internet no está muy bueno, entonces se me cortó y yo pensé que había dejado de hablar, entonces por eso le dije, ay, gracias. Entonces, por eso, Ah, ya disculpe. no, no se preocupe, es que le estoy dejando el tiempo para que puedan trabajar. Y si hay consulta o preguntas, me las dicen. Ya, por ejemplo, la Fernanda me hizo una pregunta Y y le respondí algo, pero no me volvió a retroalimentar. Entonces, me imagino que deben tener algunos problemas con la conexión. Ya chicos, vamos a entonces dar muestra de la actividad que estaban realizando ahora. Me gustaría poder saber primero cómo les fue con esta actividad, si es que tuvieron alguna dificultad, si es que hay algún aspecto, alguna pregunta de las cuales les costó poder realizar o pensar un poco, ya para que me puedan ir eh, retroalimentando. Aprovechen ahora quizás para poder avanzar, porque después vamos a seguir con esta actividad mañana. Paula, ¿tiene su yo, micrófono profe, activado? Sí. sí, estaba esperando que terminara de hablar para decir, es que lo veo así como cuando uno se aprende la tabla, las multiplicaciones cuando es niño, que siempre tiene que estar viéndolas para que después mentalmente se lo aprenda, algo así con las preguntas. Todavía no sé muy bien cómo elaborarlas, o sea, o de qué se tratan. Ya, La descriptiva, la causal, la comparativa. Entonces tengo que estar mirando de qué se trata como para yo elaborarlas. Tengo que ver un ejemplo, porque todavía no me las aprendo bien. Entonces me costó harto tiempo porque no las tenía anotadas y me fui a buscar el PowerPoint, jeje. ya, la plataforma. Ya. Pero alguna pregunta que pudo avanzar, algún ámbito que escogió y que empezó a avanzar con algunas preguntas. Lo ideal por eso, Elegí el transporte. ya, transporte. Ya, vamos a ponerle un ejemplo acá a los chicos para que puedan quizá animarse. Transporte. Ya. Mira el color que me salió, qué lindo. Y alcancé. Y alcancé a hacer una causal. Ya. ¿Qué pregunta causal puso? Puse, fue el fácil acceso a un auto propio lo que hizo que el transporte público fuera como desplazado. No sé si es la palabra, pero como que ya no, es como desfasado creo que ya no, como que no es lo principal o algo así. Ya, ahí quizás como sugerencia.
le podría decir No que diga que está pudiese mal. cambiar el planteamiento de la pregunta, porque finalmente lo que apunta a tu pregunta es responder a un sí o un no. No sé si me... porque de todo lo que usted me dio, yo te puedo decir sí o no. Y ahí está respondida la pregunta. En cambio, cuando se dice causal, quiere decir que uno, mediante la pregunta que quiere lograr obtener como información. Quizás lo que tú me puedes preguntar es cuáles han sido los medios de transporte más utilizados en Chile o por el chileno, ¿cierto? En este tiempo. O cuál es el medio de transporte más utilizado. Ya no sé si me entienden la idea. Sí, Esa risa, jaja. Ya, la idea es por eso estaba, que la pregunta estaba me ayuda a mí a llorando en mi entender fracaso. sí, que la pregunta me ayuda a mí a entender quizás, ¿cierto? Como dice ahí, entender la causa o el origen, ¿cierto? Del ámbito. Ya cuando, o puedo decir, ¿cuáles son los medios de transporte favoritos del chileno? Ya quizás esa pregunta a mí me ayude a poder entender la causa, ¿cierto? De esto, de cómo es que el transporte es importante en la vida del chileno, ¿cierto? Sabiendo qué tipo de transporte utilizan. Ya, incluso esa pregunta quizás que hice recién es más del ámbito descriptivo, incluso yo analizándolo ahora me podría servir como más descriptivo porque es algo que yo puedo observar, medir, comprobar, ¿no? Quizás ahí como una ayuda te pueda dar, ya cuando se refiere al tipo de pregunta, puede ser más del ámbito descriptivo. Ahora, del ámbito causal, ¿cuántas preguntas alcanzaste a hacer? ¿Una solamente o dos o tres? Estaba en proceso de hacer otra y justo dijo, ya niños, y yo así como que no. Ah, ya. Ya, pero por ejemplo, la que te había dado recién puede ser del ámbito descriptivo, ya poder reconocer qué tipo de transporte utiliza el chileno. Ya. Claro, gracias. Ya, vamos a dejarte ahí para que puedas seguir trabajando, inspirándote con las preguntas. Vamos a preguntarle al Renato. Renato, ¿está ahí? Aló, aló, ¿se me escucha? Sí. Renato, No sé. ¿cómo te fue con las Yo preguntas? bien, trabajé con Fernanda Carvajal. Ya, ya lo hicieron en pareja, genial. Eso es mejor. Siempre trabajan en grupo mejor. Elegimos vestimenta Ya, vestimenta, vamos a a la ponerlo acá mitad. entonces, vestimenta. ¿Ya? Y pregunta descriptiva, dijimos, o sea, sí dijimos que cómo es la vestimenta hoy en día. ¿Ya? Hoy en día. En causales ¿Ya? dijimos que la vestimenta es la variación del aumento de la moda. ¿Ya? Ahora, vuelvo, ahí quizás vamos a hacer la misma acotación que le hice recién ay, ¿a qué le acoté recién? A Paula, de respecto al tipo de pregunta. La idea de las preguntas es que nos aporten, que la pregunta nos haga, que la respuesta nos aporte información. ¿Ya? Cuando hacemos ese tipo de preguntas dicotómicas, ¿cierto? Que es un sí o un no, o tal vez, o no puede ser, no nos aporta mucha información. ¿Ya? Quizás podría plantear la pregunta de tal forma que no sea solamente una respuesta de un sí o un no. ¿Ya? Ese quizás es un alcance que les puedo hacer. ¿Ya? Pero, podemos seguir con el resto de las preguntas comparativas o evaluativas de tiempo histórico o empatía. Comparativas, ¿Ya? dijimos cuál es la diferencia entre la vestimenta de hace 20 años con la de hoy en día. ¿Ya? De la vestimenta De hoy en día, que hace 20, o de de hace hoy 20 años con la de hoy en día.
ya de hoy en día. 20 años atrás. Por si acaso puse de hoy, porque la otra vez estaba viendo algo bastante cierto. Solamente en Chile decimos hoy día, haciendo referencia a un mismo elemento dos veces. Es como cuando decimos subir para arriba o bajar para abajo, ¿ya? Por eso puse qué diferencia hay entre la vestimenta de hoy. No puse hoy día, ¿ya? Ya. Ya. En evaluativas, ¿Ya? ¿en qué época la gente se vestía de mejor manera, según tu opinión? Ah, mira, eso Según es la opinión bueno, de cada eso es persona. bueno, eso es bueno. Estábamos haciendo un juicio de valor. ¿En qué época la gente se veste mejor? Ya, mira, buena pregunta. Y en tiempo histórico dijimos que si ha cambiado realmente la forma de vestir de hace 30 años con la de hoy en día. Creo que es casi parecida a la comparativa. Ya, acá la pregunta de tiempo histórico, eh, la idea es que nosotros podamos obtener información del ámbito temporal. Por decir, quizá acá una buena pregunta hubiese sido, mm, eh, ¿cuánto tiempo, en cuánto tiempo, no sé, cuánto se ha demorado el desarrollo de la moda a través del tiempo? No sé, por decir, y esa pregunta apunta finalmente a saber cuánto tiempo demoró en cambiar la generación de moda, ¿cierto? De una generación de ropa a otra. Quizá, a ver, voy a plantear de nuevo la pregunta. Sería, ¿cuánto tiempo tardó la moda de vestir, cuánto tiempo duró la moda de vestir del año 80? Si es que duraron 10, 15, 20 años hasta el día de hoy, quizá ahí es una pregunta de tiempo histórico, ¿ya? Ah, ya, entiendo. ¿Ya? Quizás planteando ese tipo de pregunta, ¿cuánto fue el tiempo, la duración de un elemento, de un acontecimiento? Eh, no sé, o cuándo fue la época de mayor desarrollo de la moda, no sé, de los pitillos, por decir, o de la revestimenta masculina. ¿Cuándo empezó a desarrollarse la moda o el auge de la vestimenta masculina en los hombres? O no sé, ya a partir del año 90 en adelante. Eso, a ese tipo de preguntas se refiere pregunta de tiempo histórico, ¿ya? Quizá ahí se puede corregir eso un poco. Y de empatía histórica, que tiene que ver principalmente con un juicio de valor. En empatía histórica no estuvimos respondiendo. No. Ya, ahí le faltó, ya, no hay problema, pero avanzaron bastante, bueno, trabajaron en pareja, ¿cierto? Pero se avanzó bastante. ¿Con quién me dijo que trabajó Renato? Con Fernanda Carvajal. Con la Fernanda, ya. Genial, muchas gracias. Vamos a... Chuta, ya nos estamos quedando con poco tiempo. Chiquillos, bueno, la idea de esta actividad, tanto de la anterior, de poder clasificar los ámbitos, ya sea por dimensiones, y así como también este trabajo de las preguntas, lamentablemente no voy a alcanzar a preguntarles a todos, tiene como propósito final, ahí voy a sacar esto, tiene como propósito final poder tener herramientas o tener lo necesario para poder hacer esta otra actividad. Antes que continúe voy a borrar lo que había escrito antes. La idea de toda esta actividad que ustedes estuvieron haciendo es para poder tener información y una guía para poder hacer esta actividad final. Dice, los estudiantes se reúnen en grupos, escogen al menos una pregunta para investigar cómo la historiografía ha explicado estas transformaciones, ¿ya? Y luego exponen sus hallazgos en una infografía u otro soporte visual. Algunas preguntas que pueden guiar esta investigación son: ¿qué genera las principales transformaciones en mi tema según él o los autores analizados? ¿De qué manera estas transformaciones dan cuenta del proceso de democratización? ¿Qué sujetos históricos movilizan las transformaciones?
¿ya? Esta actividad la vamos a hacer el día de mañana. Yo les voy a explicar un poquito más en profundidad en qué consiste cada una de estas actividades que vamos a hacer mañana. Pero lo importante es que ahora ustedes puedan terminar de poder continuar el tema de las preguntas, ¿ya? Ahora ustedes me dicen, pero profesor, si ahí decía que iba a ser como una infografía o algo visual, porque es necesario hacer las preguntas. Las preguntas te van a ayudar a ti para poder encauzar tu investigación y poder saber qué cosa en concreto vas a exponer, de acuerdo a lo que tú vas a averiguar mediante las preguntas que tú estás realizando. Habíamos visto hace un par de clases atrás, cuando empezamos a ver el tema de estas preguntas descriptivas, causales, comparativas, de que las preguntas en historia eran bastante importantes porque nos permite establecer un marco, ¿cierto? Un delineado de la información que nosotros queremos, uno, investigar, y lo segundo, lo que queremos compartir. Si es que no tenemos claro lo que queremos investigar o compartir, finalmente cuando estemos entregando la información vamos a entregar una masa deforme o un vómito informativo que no va a tener ni cabeza ni cola. Por eso es importante generar buenas preguntas y a partir de esas preguntas nosotros comenzar a dar respuestas y así nos permite esquematizar, organizar y jerarquizar la información. ¿Ya? Entonces vamos a hacer lo siguiente, esta parte de la actividad la vamos a dejar pendiente para que ustedes la puedan continuar haciendo en su casa ya con más tiempo. Ya vamos a darle un cierre a la clase porque ya estamos cerca de la hora. Pero hasta el momento, ¿hay alguna consulta o pregunta de la actividad del cuadro esta que estamos proyectando acá? Por si alguien quiere volver a consultar algo, aproveche ahora que estoy acá. No, profe, ahora quedé más claro cuando habló. Antes no, ¿Sí? antes personalmente no había hecho las preguntas porque no había entendido cómo hacerlas. Entonces después empecé ahora a hacerlas y ahora hice Claro. como 4 Claro, en lo que un hizo rato. la Paula y el Renato de poder exponer sus preguntas y el poder retroalimentarlos como que nos ayudó un poco a entender cómo era la dinámica. A veces pasa eso que cuando uno trabaja necesita, no sé, yo igual soy del mismo sistema, a veces necesitamos como ver algún ejemplo concreto, independiente de que si esté bueno o malo, pero con eso trabajamos, ¿cierto? Como una especie de borrador. Cuando una persona dibuja, el borrador nos sirve para poder equivocarnos, pero es un buen bosquejo para iniciar algo. De todas formas, en la actividad que hicimos ahora con Renato y Paula nos ayudó en eso, de generar un bosquejo de preguntas. Vamos entendiendo de que mediante el ensayo y el error nosotros vamos a poder después generar buenas preguntas. El hecho o el arte de hacer preguntas no es algo fácil, chicos. De hecho, a mí también me cuesta poder realizar esto, pero como bien decía, la práctica nos va a ayudar a poder generar buenas preguntas. Así como cuando comenzamos esa vez a plantear lo que era el marco teórico, planteamiento de problemas, objetivos, que era algo que nunca habíamos hecho o que no estábamos acostumbrados a hacer, una vez que comenzamos a practicarlo una y otra vez, nos resulta un poco más fácil. Ahora, ¿por qué quería este tiempo para poder hacer este cierre? Darle a ustedes a conocer la importancia de poder generar buenas preguntas. Ustedes cuando estén en la universidad, independiente de la carrera que estudien, ya sea del ramo o de la tendencia humanista, o si es científica, o si es cuantitativa o cualitativa, siempre es importante el que ustedes planteen buenas preguntas. Cuando ustedes generan buenas preguntas, la investigación siempre va a ser más clara. ¿Ya? Quizás estamos observando y aprendiendo aspectos bastante técnicos y quizás son un poco tediosos porque son cosas que no hemos visto, que quizás no le encontramos un provecho a corto plazo, pero me van a entender y se van a acordar de mí cuando estén en la universidad, no sé, generando un portafolio o cuando estén creando la tesis o cuando están haciendo algún documento importante en la universidad, se van a acordar de que todas estas cosas que hemos aprendido en el electivo, ahora sí son prácticas, ¿ya? Bueno, chicos, los voy a dejar entonces, vamos a continuar mañana siguiendo haciendo esta actividad y vamos a trabajar también con la creación de este material visual que yo les mencionaba, que es el tema de la infografía utilizando los recursos que hemos trabajado en la clase del día de hoy, ¿ya? Les deseo un buen día, que puedan tener un buen almuerzo
ya que puedan trabajar, aprovechen de ver esto en sus casas con tranquilidad. Voy a subir el recurso y voy a subir el video de la clase una vez terminado la actividad de hoy. ¿Ya? Por mi parte, no tengo nada más, voy a detener la grabación entonces.